Bueno, hermanos, como les contaba hace 8 días sobre la doctrina del Espíritu Santo, vimos algunas evidencias bíblicas que el Espíritu Santo es una persona, es alguien y que es Dios mismo. Eso estuvimos viendo hace 8 días y que es importante reconocerlo, entenderlo y también enseñarlo, porque como ustedes bien saben, hay otras sectas, doctrinas que niegan la deidad del Espíritu Santo y que niegan su personalidad y mucho más de que es Dios mismo. Entonces estuvimos viendo varios versículos bíblicos en el Antiguo Testamento, cómo trabajaba, y vimos también en el Nuevo Testamento también su participación. Hoy vamos a ver la deidad absoluta del Espíritu Santo, la deidad absoluta del Espíritu Santo. Dice, si el Espíritu Santo no es Dios, entonces nos equivocamos si le amamos, le adoramos, le servimos o le obedecemos. ¿Ok? ¿Por qué? Como les repetí hace 8 días, muchas veces una fuerza, un poder no se le puede amar, no se le puede adorar. Se le ama y se le adora y se le sirve ¿a quién? A un ser, ¿cierto? Con razonamiento, con sentido. Entonces la Biblia muestra mucho que nosotros adoramos, amamos, glorificamos al Espíritu Santo, que nosotros también le entristecemos. Estuvimos hablando que el Espíritu Santo también oye, habla, ¿cierto? Entonces eso lo hace un ser, ¿cierto? Una persona. Y esa persona es Dios mismo en el Espíritu Santo. Prueba de la deidad del Espíritu Santo. Él se asocia igualmente con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Por ejemplo, en la bendición apostólica se asocia al Espíritu Santo con Dios Padre y Dios Hijo. Eso lo vimos hace 8 días, esa cita, 2 Corintios 13:14. Pablo asocia a los tres en la bendición, donde dice 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces Pablo muestra la Trinidad y pone en igual posición al Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. También en la comisión para bautizar. En la comisión para bautizar también se nos muestra esa triunidad en Mateo 28:19, ¿cierto? ¿En el nombre de qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el mismo Jesucristo muestra la triunidad ahí, ¿ok? Entonces vemos que al Espíritu Santo se le iguala al Padre y al Hijo, lo cual nos enseña de que es Dios mismo. Vimos también otro versículo de que el Espíritu Santo sale del Padre, no lo creó, sino que sale del Padre. Jesucristo sale del Padre, no fue creado. Esto también es muy importante. También en la distribución de los dones espirituales, eso está en 1 Corintios 12:4 al 6. El Espíritu es llamado Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Hace 8 días lo vimos, Hechos 5, 3, 4, donde hablamos de la historia de Ananías y Zafira. Ahí en esos versículos, en Hechos 5, 3, 4, se le llama Dios al Espíritu Santo. Vamos a verlo. Hechos 5, 3, 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en el poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Entonces ahí vemos que al Espíritu Santo se le llama Dios, ¿ok? Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. El Espíritu Santo es llamado Dios ahí. Él hace solo lo que la deidad
puede hacer. O sea, todos los movimientos del Espíritu Santo, todo lo que Él hace, lo hace solo lo que la deidad puede hacer. Todo lo que hace todo lo que Él hace, vemos que Dios también lo hace, el Padre. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Él crea, el Espíritu Santo. ¿Quién puede crear? Dios mismo, ¿cierto? Ninguno de nosotros podemos hacer eso. Pero el Espíritu Santo crea. Entonces es una representación de que Él es Dios mismo. Por ejemplo, Él crea, eso está en Salmo 104, versículo 30. Y el famoso versículo también, Génesis 1:2. Él crea, Salmo 104, versículo 30. Y Génesis 1:2. Él regenera, Juan 3:5. Él da vida, Juan 6:63. No podemos leer todos los versículos porque no terminamos pues en el día de hoy. Él resucita, Romanos del 1 al 4 y 8 y 11. Él profetiza acerca del porvenir, Segunda de Pedro 1:21. Dice, Él soberanamente da dones a los hombres. Primera de Corintios 12, 8 al 11. Eso también toque un poquito que el Espíritu Santo da dones al que Él quiere dar. ¿Ok? Él posee todos los atributos de la deidad. Aquí hay una explicación. ¿Qué es un atributo? Los atributos de Dios son las características y los poderes del Trino Dios que no cambian y que se pueden distinguir por separado. Hay dos clasificaciones de esos atributos: naturales y morales. El Espíritu Santo tiene esos dos atributos, naturales y morales. Los atributos naturales son aquellas características inherentes e inseparables de la deidad que le revelan a Dios en relación consigo mismo. Esos son los atributos naturales. Y los atributos morales son aquellas características que le revelan a Dios en relación a sus criaturas. ¿Ok? Esos son los atributos morales. Vamos entonces a dar algunas ilustraciones de los atributos naturales del Espíritu Santo. Por ejemplo, los que revelan la vida de Dios. Por ejemplo, la vida, Romanos 8:2. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También espiritualidad, realidad invisible, eso está en Juan 3:8. En cuanto a lo espiritual, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire que el Espíritu da nacimiento. En personalidad, que tiene intelecto, voluntad, etcétera, etcétera. Eso está en Juan 16, 13 al 16. Hemos leído estos versículos también. Y esos son los atributos morales. En personalidad, Juan 16, 13 al 16 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Un poco más y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces vemos ahí la personalidad del Espíritu Santo. Él es el que muestra la verdad, el que guía la verdad. Dice que Él habla de lo que Cristo le dejó que hablar.
¿sí? Y también dice que Él oye todo lo relacionado a lo espiritual. También vemos en otro punto los que revelan la persona de Dios. Vimos el primer punto es los que revelan la vida de Dios y ahora los que revelan la persona de Dios. En la unidad, indivisible, ser perfecto, uno en sustancia, tres en manifestación. Eso está en Juan 17:22. Vamos allá, Juan 17:22. Dice, y la gloria que me distes, está hablando Jesús, yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Ahí vemos la unidad en tres manifestaciones. Mateo 28:19 también. En eternidad. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo es eterno, donde dice el cual mediante el Espíritu eterno. Y también es inmutable, inmutabilidad. Malaquías 3:6 está ese versículo. Malaquías 3:6. También el Espíritu Santo en cuanto a lo moral, los que revelan el poder de Dios. El Espíritu Santo es omnisciente, omnisciente. Primera de Corintios capítulo 2, 9 al 14. Primera de Corintios 2, 9 al 14, hablando de la omnisciencia. Antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo que lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vemos en esos versículos la omnisciencia del Espíritu Santo. Dice que Él todo lo escudriña, que Él todo lo sabe. ¿Quién es el único que tiene esa naturaleza? Dios. Y mire que el Espíritu Santo se le está atribuyendo eso al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, bíblicamente el Espíritu Santo es Dios mismo. Y eso debemos tenerlo claro porque vamos a tener conversaciones con sectas que no creen en la deidad del Espíritu Santo. Inclusive, mis hermanos, haciendo un entre paréntesis a este estudio, inclusive en la misma iglesia cristiana trinitaria, hay creyentes que desconocen las cosas del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Yo he preguntado a algunos hermanos que si conoce la doctrina del Espíritu Santo y yo veo que tambalean, no conocen muy bien, no tienen muy firme la deidad del Espíritu Santo o la doctrina del Espíritu Santo. Veo que no saben, no conocen mucho del Espíritu Santo, cómo se mueve, qué hace, ¿cierto? Por qué se registra en la Biblia, versículos. Veo eso mucho en las iglesias cristianas y eso no debe pasar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien está dentro de nosotros. Él es el que nos habla, ¿cierto? Él es el que nos impulsa. Él es el que nos da los dones, ¿sí? Él es el que nos impulsa a la santidad, nos impulsa a tener relación con el Señor,
¿cierto? Todo lo que toda la vida espiritual, todos nuestros movimientos espirituales es el Espíritu Santo, ¿cierto? Hay veces también, yo lo suelo hacer cuando necesito algo, una decisión o algo, yo le pido al Espíritu Santo, dame sabiduría, o guíame en esto, Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces de eso hice un entre paréntesis, ya me salió un poco de esto, pero es bueno. He escuchado, por ejemplo, que me han hecho esta pregunta y me dicen, bueno, sí, el Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, ¿a quién le oro? Esa es una pregunta muy frecuente, inclusive en los creyentes. Y mi respuesta, mis hermanos, es: bíblicamente uno le ora al Padre en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo es el que ora. Ahora, ¿es malo orarle al Espíritu Santo? No, Él es Dios. ¿Es malo orarle a Jesucristo? No, Él es Dios. Pero bíblicamente, como Cristo nos enseñó, Él nos dijo, Padre nuestro, dirigirnos a nuestro Padre. Pero en ocasiones, hermanos, yo oro al Espíritu Santo. Él es Dios, ¿cierto? Entonces, tampoco debemos caer en mitos y en cosas de que el hombre, pues, no sé, por desconocimiento habla. Entonces, hermanos, la doctrina del Espíritu Santo es una de mis doctrinas preferidas. Es algo que yo defiendo mucho. Cuando empecé la vida cristiana les conté que defendí mucho la doctrina del Espíritu Santo. Él es omnipotente. El Espíritu Santo lo vimos en Génesis capítulo 1, 2. En Romanos 15, 19 también muestra la omnipotencia del Espíritu Santo. Dice, con potencia de milagros y prodigios, por el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta el Ilírico, ¿cierto? ¿Cuántos están ahí en Romanos 15, 19? Romanos 15 dice, con potencia de milagros y prodigios, por el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, ¿cierto? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Eso es como un lugar. Entonces ahí vemos también la omnipotencia del Espíritu Santo. ¿Y quién es todopoderoso? Solo Dios. Ilustraciones de los atributos morales del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas ilustraciones morales del Espíritu Santo. Por ejemplo, los que revelan la naturaleza de Dios. En el sentido de amor, el Espíritu Santo es quien da ¿qué? Amor. Eso está en Gálatas 5:22. Mire, una fuerza, un poder no da amor. ¿Quién da amor? Un ser racional. El Espíritu Santo da amor. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Romanos 5:4 también apoya ese punto. Listo, también da gracia. Hebreos 10:29. Misericordia, es decir, benignidad, compasión. Eso también está en Gálatas 5:22. ¿Ok? Los que revelan el carácter de Dios. Por ejemplo, la santidad. Romanos 1:4, ¿qué dice? Dice, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de ¿qué? De santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, se le atribuye santidad al Espíritu Santo. Justicia, Juan 17, del 7 al 10. Juan 16, del 7 al 10. También fidelidad, o sea, cumple las promesas. Efesios capítulo 1, 13 y 14. Y 2 de Corintios capítulo 2, 9 al 11. Los que revelan el gobierno de Dios, por ejemplo, la sabiduría. Sabiduría, 1 de Corintios 2, 9 y 11. Y también revela verdad.
los que revelan el gobierno de Dios, verdad. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Soberanía también se le atribuye al Espíritu Santo, autoridad absoluta. Segunda de Pedro 1:21, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, en soberanía, autoridad absoluta. Entonces dice, si le reconocemos al Espíritu Santo como ser divino y miembro personal del Trino Dios, le debemos honrar y adorar como tal. Su vida se estabilizará y será enriquecida cuando ve al Espíritu Santo como una persona divina y bendita, y no solo una experiencia o un poder. Por consiguiente debemos rendirnos y depender de Él. ¿Ok? Depender de Él, cuya comunión podemos gozar continuamente. Rápidamente vamos a ver los nombres del Espíritu Santo. En los varios nombres singulares que se le da al Espíritu Santo en la Biblia vemos el carácter de su obra como representativo del Trino Dios. Por ejemplo, el Espíritu de Dios. Esto está en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ok? El Espíritu es enviado por el Padre y el Hijo como su ejecutivo, su representativo divino. El Espíritu Santo es el más reconocido, el Espíritu Santo, o sea, Él es santo, Él es santo por naturaleza. Eso está en Lucas 11:13 y Romanos 1:4. Lucas 11:13 y Romanos 1:4 dice, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Entonces también el Espíritu de promesa, Efesios capítulo 1:13. Aquí vemos que vino como había sido prometido. En Juan capítulo 4, 16-18, en nosotros Él llega a ser el sello, y el versículo 13 y las arras, el sello en el versículo 13 y las arras en el versículo 14 de Efesios capítulo 1. El Espíritu de gracia, Hebreos 10:29, es el Espíritu de gracia, donde dice, de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces vemos que es el Espíritu de gracia. También es el Espíritu de vida, Romanos 8:2. Es el Espíritu de verdad, Juan 14:17. Juan 14:17. Como tal, Él nos lleva a la verdad, la confirma, testifica acerca de la verdad y defiende la verdad. Según está puesta la verdad al error. 1 Juan 4:6. El Espíritu de gloria. 1 de Pedro 4:14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros, Él es glorificado. Entonces, mis hermanos, vemos mucho en cuanto al Espíritu Santo en la Biblia. No sé por qué algunos lo niegan, no sé por qué algunos dicen otras cosas cuando hay tantos versículos. Ya venimos 2 domingos hablando del Espíritu Santo y mostrando versículo por versículo. También habla del Espíritu Eterno, Hebreos 9:14. Esto revela la obra interminable del Espíritu y el atributo divino de eternidad que prueba su absoluta deidad. ¿Ok? Y por último vamos a ver los símbolos del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es simbolizado como paloma, como viento, como fuego, como aceite, como agua, como un sello, como las arras, o sea, la garantía. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, el asunto del Espíritu Santo es tan extensivo e importante que vamos a estudiar más lecciones en los siguientes domingos. En la lección siguiente vamos a estudiar más sobre el Espíritu Santo. Pero la idea es que usted en el día, en esta doctrina, usted tenga un conocimiento general de lo que es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar ahí, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, Dios del cielo poderoso, damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor.